Ok, entonces comencemos con el primer caso que al momento de tener un polinomio debemos evaluar. Entonces, primero vamos a evaluar si encontramos en el polinomio un factor común. Entonces, primero, un factor común. Vamos a dar esto de manera como, hagamos de cuenta que no sabemos nada, vamos a recordar absolutamente todo sobre estos casos. Entonces, por ejemplo, para el factor común, sabemos que pues, es aquello que se encuentra multiplicando a cada uno de los términos. Entonces puede ser un número o una expresión, una letra, etc. Por ejemplo, por acá vamos a escribir, digamos que en fórmulas los ponemos, por ejemplo, como AB más AC, y pues el factor común acá que ambos términos lo tienen, pues sería la A. Por tanto, entonces sacamos la A a multiplicar y nos queda B más C, ¿sí? Un ejemplo sencillo, no sé, 10A menos 15B, y pues un factor común acá de estos números del 10 y del 15, sabemos que vamos a sacar un divisor. Entonces en este caso sería 5. Entonces 5 y este nos multiplica a 2A menos 3B. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos tenerlo en dos términos, como en este caso, A, B, C, pero también en varios términos, como por ejemplo, vamos a usar un polinomio más grande, menos 7x a la 3, pues más 8x a la 2, menos 4x más 11. Y en este término, por ejemplo, no tenemos nada en común en números, sí la x, pero no podríamos sacarlo como factor común por este 11. Entonces simplemente podemos sacar un signo. Entonces, por ejemplo, menos. Nos queda 7x a la 2. Cambiamos todos los signos. Y pues ese sería nuestro factor común. Otros términos muchos más grandes, por ejemplo, x que multiplica a más 1, menos una t que multiplique a más 1, más 5 que multiplique a más 1. Entonces, en este caso, pues ya ahí creo que todos lo podemos notar, que el término en común es este a más 1. Entonces, lo sacamos como factor común, a más 1. Y el término al que estamos multiplicando, entonces x menos c más 5. Perfecto, entonces, bueno, ¿alguna duda con respecto al factor común? Yo sí tengo como una duda. Cuéntame. ¿Por qué decidiste sacar el menos como factor común y eso como en qué casos se utilizaría a la hora de resolver cualquier ejercicio? Por ejemplo, más adelante vamos a ver unos casos que necesitan que, ay, bueno, por ejemplo, acá había un error. Aquí, ay, borré mucho. Ya te voy a responder bien. En otros casos vamos a necesitar que el factor que esté acompañando una x cuadrado, el factor, por ejemplo, acá, si tenemos un 2, un 3 o un 4, deba ser positivo. Entonces, se saca el factor común menos para que nos quede el polinomio positivo. ¿Te quedó claro? O un ejemplo para que lo entiendas. Pues sí, quedó claro. Entonces, como que asumir que tal vez todos los polinomios tienen como factor común, sea el signo positivo o el negativo, y se cambia el signo Claro. según el cual se quiera utilizar, ¿no? Sí, por ejemplo, si necesitas que el término de x cuadrado esté positivo, entonces sacas el factor común negativo. Si está negativo, pues. Esto pues para poder después simplificar más fácil el término que está dentro del paréntesis.
Muchas gracias. Continuemos. Ok. El segundo caso, que ahí es a lo que me refiero, que necesita siempre ser positivo, es el factor común por agrupación de términos. Ah, bueno, no, ese no necesita ser siempre positivo. El que necesita ser siempre positivo es el trinomio, pero más adelante lo miramos. Bueno, por agrupación de términos, básicamente es este ejemplo que hicimos acá. Esto es factor común por agrupación de términos. Porque si lo puedes notar, entonces tienen en común 3 términos, el A más 1, entonces simplemente lo separamos como 2 términos. Sigamos con la diferencia de cuadrados perfectos, que ya es otro caso de factorización. Diferencia de cuadrados perfectos. Bueno, la idea con todos estos casos de perfectos, la idea con todos estos casos de factorización es que empecemos a mirar, por ejemplo, yo tengo un polinomio, no sé, me lo voy a inventar, 49x a la 2y más 30x. Yo tengo este polinomio y yo miro cómo lo voy a factorizar. Entonces, primero miro si tiene factor común. Ya acá veo que tiene factor común esta x. Busco un mínimo común múltiplo entre estos términos y los saco como factor común. Y luego, entonces, continúo mirando los siguientes casos de factorización. Voy mirando uno por uno. Van a haber algunos polinomios que no tengan entonces el factor común, pero que sí son diferencia de cuadrados. Entonces se va evaluando según el polinomio que tengamos. Ahora sí, para la diferencia de cuadrados, entonces son dos binomios. El primer término tiene que ser positivo y el segundo negativo. ¿Qué significa que sean dos binomios? Que son de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, este siempre tiene que ser positivo. Y este término siempre tiene que ser negativo. Y así reconocemos una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se va a solucionar abriendo dos paréntesis. Al principio ponemos la raíz del primer término, entonces es raíz de A. Es siempre signo positivo y la raíz de B, entonces raíz de A menos raíz de B. Obviamente uno no siempre deja la raíz ahí marcada, sino que escribe el resultado y ya. Estos signos siempre se conservan, siempre es un paréntesis más y el otro paréntesis menos. Entonces vamos a los ejemplos. Se parece un poquito al ejemplo que les había puesto anteriormente. Es 49, x a la 4, y a la 2, menos 64, w a la 10, z a la 14. Entonces, si notan, acá no tenemos un factor común en ambos términos, porque uno está en términos de x y y el otro en términos de w y z. Pero si lo analizamos, pues hay dos términos que les podemos sacar raíz y lo identificamos como una diferencia de cuadrados por este negativo. Entonces, ¿cuál sería la raíz del primer término? 7. Hola, qué pena, no escuché bien. 7, x2, y. Ajá, bien. Sí, y entonces, y del segundo término, 64, entonces sacamos raíz de 64, que sería 8. La raíz del 10, que es el exponente, es 5. Y la raíz de 14 es 7.
Entonces, sabiendo ese resultado, entonces lo ponemos de la forma que tenemos por acá. Entonces abrimos dos paréntesis. En el primer término la raíz de a, entonces sería 7x a la 2y, el signo siempre positivo. La raíz del segundo término, que es 8 w a la 5, bueno, por acá como que no me va acá. W a la 5, 6 a 7. Si el paréntesis es igual, solamente que es negativo. Una duda, otro ejemplo. Bueno, entonces digamos con el siguiente caso de factorización debemos evaluar qué sería el trinomio cuadrado perfecto. Ay, no me agrega una página más. Ahora sí. El tercero, entonces, es el trinomio cuadrado perfecto. Nuevamente, entonces va a ser de la forma. Profe, yo creo que, no sé, por la parte mía, ahí usted tiene por ejemplo, con el ejemplo que acabo de hacer, ¿cierto? Ahí aparece que es raíz solo de a o de a al cuadrado. Suponiendo pues que aquí en el ejemplo está a y b al cuadrado, entonces tocaría, ahí no estaría sacando raíz de solo a, sino de raíz de a al cuadrado. Sí, sí, es verdad lo que tienes razón. O sea, es lo mismo que ponerlo aquí como a y b. O sea, podemos escribirlo a más b y a menos b. Y ya. Sí. Otro ejemplo, bueno, buscamos un número que tenga raíz perfecta, el 16, por ejemplo. Entonces, 16, x a la, bueno, vamos a poner x a la 4, y a la 9, menos, porque tiene que tener menos, otro número con raíz exacta, el 36. Pongamos una letra, no sé, t a la, puede ser a la 10, bueno, lleno se puede, otra letra, una P, P a la 2, ya. Si lo notan, entonces ambos términos tienen que tener una raíz cuadrada exacta. Entonces, digamos, la raíz de x a la 4, y a la 9. Esta raíz nos va a dar la raíz de 16 es 4, x a la 2, y a la 3. Y la raíz, ¿me están escuchando bien? Señora. Sí. Muy intercortado. Perfecto. Ay, es que no sé cómo hacer para que el internet me dé mejor. Deme un momentico, yo me muevo para otro lugar. A ver si de pronto. De pronto ahí me escuchan. Hola. Sí, está bien, profe. Listo, entonces continuamos. La raíz de 36 de a la t, 10, t a la 10, p al cuadrado, entonces sería 6 t a la 5, p. Esto es un 5, no, 3, 5. Finalmente, entonces, este ejemplo, volvemos y hacemos lo mismo, dos paréntesis, copiamos el primer término que nos dio la raíz, 4x a la 2, y a la 3, siempre signo negativo o positivo, entonces el primer paréntesis positivo, y el segundo término
otro paréntesis exactamente igual, pero con signo negativo. ¿Listo? Ahora sí, ¿tienen otra duda? ¿Les quedó claro? Está claro, muchas gracias. Bueno, entonces continuemos con el siguiente caso de factorización, que sería el trinomio cuadrado perfecto. Ahorita que se me cayó la llamada, ya había escrito estas dos fórmulas, que entonces son la manera de ver el trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto tienen que tener el primero y el tercer término positivos. El único que va a cambiar el signo va a ser el segundo. Como lo notamos acá, tiene o más o menos. Que si lo resolvemos, ahí vamos a notar la diferencia. Abrimos un paréntesis. Y para resolver este vamos a tener a más b al cuadrado. A más b, pues porque este es positivo, ¿cierto? Entonces es más. Va a tener el signo del segundo término. Y luego a menos b al cuadrado. Y este porque el segundo es negativo. ¿Cierto? Esta es la forma. Esta es la forma de verlo. Entonces vámonos a los ejemplos. Bueno, pero siempre pues recuerden que tienen que mirar que el primer término es positivo y el segundo también. El segundo es el que varía y al solucionarlo usamos el del segundo. Ah, bueno, y si lo miran más detalladamente en la solución, tenemos A y B, es decir, que tenemos que sacarle la raíz al término inicial que tengamos. Entonces, ejemplo, 4x a la 2 más 12xy al cuadrado más 9y a la 4. Okay, entonces, primero le saco la raíz al primer término y al último, ¿cierto? Que va a ser A y B. Entonces, A en este caso va a ser 4x a la 2. Ah, bueno, a cuadrado. Y yo necesito saber cuánto es A sola. Por lo tanto, entonces A va a ser la raíz de A cuadrado. Y esto nos va a dar, pues sacarle raíz a 4x a la 2, que sería 2x, ¿cierto? Y el término b cuadrado, va a ser 9y a la 4. Por lo tanto, entonces, b va a ser sacarle la raíz de este b cuadrado que tengo acá. O sea, raíz de 9y a la 4. Entonces sería 3y cuadrado. Si de pronto voy muy rápido, me cuentan, por favor. Cualquier duda, cualquier cosita que no les quede claro, me lo dicen. Profe, ese es el mismo de productos notables. Sí. Sí, es el mismo de productos notables. Entonces, para el segundo término, tenemos, bueno, no, ya. Tenemos este factor completo. Y hay una forma de verificarlo, pues para verificar que sí es un trinomio cuadrado perfecto, que es hacer el doble del producto del resultado que nos dio. O sea, hacemos 2 veces A por B. Pues vamos a verificar si este 2 veces A por B nos da el segundo término, que como lo vemos arriba, acá, el segundo término es 2 veces A por B. Entonces, 2 veces 2x, 3y a la 2,
y vemos que efectivamente sí nos da el segundo término porque nos daría 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Entonces 12x a la 2 y efectivamente sí es el segundo término. Entonces la solución por acá será abrir el paréntesis, poner el término a, que en este caso sería 2x. Vemos que el signo es este positivo, ¿cierto? Entonces yo acá pongo el signo positivo y el término b, 3 y a la 2. Y el término, y todo esto al cuadrado. ¿Alguna duda? Profe, qué pena. ¿Me podría repetir otra vez para donde usted dijo que para verificar si la del segundo término? Sí, claro. Entonces, habíamos dicho que la forma para expresar esto es este de acá, ¿cierto? Voy a borrar esto que ya está muy marcado. Habíamos dicho que la forma para expresar el trinomio cuadrado perfecto es esta. Y yo tengo este ejemplo en el que el segundo signo es positivo, por eso digo que es la primera de arriba. Entonces a mí me dicen que yo tengo a cuadrado y a cuadrado, pues yo ya sé que es 4x a la 2, el primer término. B cuadrado es 9 ya a la 4. Luego digo que el segundo término es 2ab. Por acá voy a señalarte este 2ab. Entonces este 2ab, si yo ya encontré A que me dio 2x y B que me dio 3y a la 2, lo rectifico multiplicándolos. Entonces digo 2 por A por B y el resultado, que fue este, me debe dar el segundo término, que acá dice que es el segundo término, que efectivamente en el ejemplo nos dio lo mismo. Esto simplemente es para verificar que el término A y B, pues sí estén bien. Ahí te quedó claro. Sí, muchas gracias. Listo, perfecto. Y ya la solución, que como lo dijimos, pues nos daría esto. Otro ejemplo o continuamos. Profe, podemos hacer otro ejemplo como con uno negativo. Claro que sí. Entonces, vamos a coger 25m a la 4 menos 40m a la 2 más 16. ¿Cómo lo factorizarían ustedes? Entonces, ¿cuál es la A cuadrado y cuál es la B cuadrado? Y A a la 2, 5M a la 2, al cubo. ¿Cierto? Súper, entonces, la cuadrada sería 25m a la 4. Por lo tanto, entonces mi A va a ser 5. 5M a la 2. Sí. Y mi B cuadrado es 16. Por lo tanto, entonces la B va a ser 4. Otra vez, nuevamente verificamos, pero ahora lo que vamos a verificar es que sea negativo. Pero la verificación no cambia. Pues es que si es negativo, lo que cambia es cuando yo haga el resultado. Entonces la verificación sigue siendo 2ab. Entonces 2 veces 5m a la 2 por 4. Esto nos da 10. Nos daría 40m a la 2. Y sí, ese es el resultado. 40m a la 2. Ahora nos venimos a la respuesta, que entonces sería abrir el paréntesis, poner el término A, que es 5m a la 2, pero ahora con un negativo, menos 4, y esto al cuadrado. Está claro. La diferencia, la verdad, es solamente ese signo negativo o positivo. Estoy yendo muy rápido. Está bien.
Listo. Entonces, continuemos. El siguiente caso de factorización, bueno, yo creo que ya por acá no nos cabe. El siguiente caso, que sería el cuarto, sería los trinomios de esta forma. Entonces, primero trinomio, ay, pues de la forma x a la 2n más una b, x a la n más c. Estos trinomios es básicamente tener un trinomio cuadrado perfecto, pero una forma más sencilla de simplificarlo, ¿cierto? Entonces, voy a irme directamente a un ejemplo para que lo entendamos más fácil. Hay que tener en cuenta, primero que todo, este término de acá que nos dice que es 2n. Esto significa que tiene que ser un número par. Pues, por ejemplo, no sé, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Pero, por ejemplo, un cúbico, pues no tendríamos la manera de solucionarlo de esta forma. Entonces, ejemplo, x a la 2 menos 2x menos 15. Lo que vamos a hacer entonces para que esto se simplifique de una manera más sencilla, digamos que ustedes les ponen este polinomio. Primero, el factor común, pues si lo miramos y lo analizamos, no nos sirve para este polinomio. El segundo, que era por agrupación, pues tampoco nos funciona. Diferencia de cuadrados perfecto tampoco, pues porque diferencia de cuadrados perfectos son dos términos con un negativo y pues este no cumple esa forma. Y un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no es un trinomio cuadrado perfecto? Porque no está diferente, pues el vano es, ahí no se ve que esté b al cuadrado. Listo. Tienen que tener una raíz cuadrada exacta y, por ejemplo, este signo es negativo y tiene que ser positivo. El primer término y el último deben ser positivos, ¿cierto? Entonces, pues, lo que vamos a hacer con este es abrir dos paréntesis, ¿cierto? Esto es lo que hacemos primero. Abrimos dos paréntesis y luego entonces le sacamos la raíz al primer término. La raíz de x al cuadrado va a ser x. Entonces la tomamos acá. Luego buscamos dos cantidades que multiplicadas nos den menos 15 y sumadas menos 2. Entonces, dos cantidades que, entonces, multiplicadas menos 15 y sumadas nos den menos 2. ¿Por qué menos 15 y menos 2? Menos 15 es el tercer término y menos 2 es el segundo término. Entonces, ¿qué cantidades serían esas? Tres por menos 5. Menos 5, 3, ¿cierto? Porque si yo la sumo, entonces sumo menos 5 más 3, menos 2. Y si multiplico menos 5 por 3, menos 15. Ahora, me vengo a mirar los signos que le voy a poner a estos dos paréntesis. Al primer paréntesis le vamos a poner el signo que tenga la multiplicación de los signos. Es decir, positivo. Y por acá, de nuevo, positivo. No, ya el primer paréntesis tiene el primer signo, es negativo.
Y el segundo tiene la multiplicación de los signos, que sería menos por menos más. Entonces, teniendo estos signos, ya por ejemplo, sé que el negativo es menos 5. Entonces, acá pongo el 5 y acá pongo el 3. Y esta sería la simplificación de este polinomio. X menos 5 por X más 3. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cierto, uno cuando va a hacer la suma y la multiplicación, el orden de eso no importa. Pero ¿cómo sabe uno en qué valor va en el primer paréntesis y qué valor va en el segundo? O sea, en el primer paréntesis va el menor o el mayor, o en el segundo paréntesis va el menor o el mayor. Lo que pasa es que depende de los signos. Por ejemplo, si tú en el primer paréntesis pusiste que esto es negativo porque el primer signo del polinomio es negativo y en el segundo pusiste la multiplicación positivo, acá no puedes poner 3 ni 5 porque si tú haces menos 3 más 5, esto me da 2 y a mí me tiene que dar es menos 2. Entonces el que debe ser negativo es el 5. ¿Ves? Porque si lo pongo de la otra forma no cumpliría con estas condiciones. ¿Te quedó claro? Sí, o sea, que dependiendo de o sea, que uno primero hace la multiplicación de los signos y después asigna los valores. Claro, uno asigna los valores para que cumpla las condiciones. Entonces, hagamos otro ejemplo que les quede más claro. A ver, un x a la 4 más 11x a la 2 más 28. ¿Qué hacemos primero? Dos paréntesis. Y bueno, si quieren, tómense 3 minuticos para rayarlo y ustedes intentar cómo les daría la factorización de ese término aplicando lo que les acabo de explicar y me cuentan cómo les va. Profe, pero fíjese que aquí es cierto, o sea, se pone el primer signo es más y la multiplicación de los dos sería igual también más, o sea que los dos serían positivos, pero en este caso ya no incide Sí, si sea positivo o negativo, entonces ahí se pone en el lugar el que uno quiera o ahí sí se define por el mayor o el mayor o el menor. ahí sí lo pones en el que quiera porque no influiría ese negativo. Listo. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Lo tienen claro entonces? Nos daría entonces acá x a la 2, ¿cierto? X a la 2 porque es la raíz de x a la 4. ¿Y cuáles fueron Más los valores? y más. 4 y 7. Ok, 4 y 7. 4 por 6, sí, 28. Sí, excelente. Entonces, esta sería la manera de simplificar estos
trinomios. ¿Alguna duda? No. Y los demás. Ninguna. Bueno, continuemos entonces. Por acá, ¿será que no sabe? Ahí escuché a alguien como muy hablando, pero muy suave. Repita lo que dijo. No, que vamos a continuar entonces con otra siguiente, con otra forma de los trinomios. Quinto, entonces, trinomio es de la forma A, x a la 2n más b, x a la n más c. Básicamente, es muy parecida a la anterior, lo que pasa es que ahora vamos a tener un término a multiplicando al cuadrado, ¿cierto? Bueno, para estos trinomios es muy importante que lo primero que debemos hacer es organizarlo en forma descendente. Por ejemplo, esta x va a ser acá, x a la 2 más x más un término b. O x a la 4 más x a la 2 más un término c. Pero lo vamos a organizar entonces de forma descendente para que pueda cumplir esta forma a la que necesitamos llegar. Además de eso, este término, a pesar de que tiene una que lo multiplica, esta siempre debe ser positivo. No puede ser negativo, al igual que el caso anterior, que no tenía la multiplicación. Siempre tiene un cuadrado, un x al cuadrado, un x a la 4, etcétera, positivo. Y a ver qué más podemos. Un momento, pero. ¿Qué más se rescata de este? No, eso es lo importante. Entonces, un ejemplo, digamos que tenemos 6x a la 2 más 5x menos 4. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser dividir, multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente principal, que en este caso entonces es a. Para este, el coeficiente principal a es 6. Entonces, multiplicamos y dividimos. O sea que yo tengo 6 y multiplico a 6x a la 2 más 5x menos 4. Si quieren, vengan, yo les voy escribiendo cuáles son los pasos. Entonces, lo primero que hago es multiplicar y dividir el trinomio por A. Entonces me quedo 6 sobre 6. En el numerador, entonces vamos a distribuir ese 6, teniendo pues mucho cuidado. Entonces, esto nos va a quedar 6 por 6, pues 36x a la 2. 36x a la 2 más, yo creería que mejor, no, o sea, no escribamos este 36, sino que lo hacemos así, 6 al cuadrado por x al cuadrado, y luego acá, pues sería 6 por 5x menos 4 por 6. Para poder distribuir esta divisor de esta manera. Bueno, ahí pues no he hecho como nada que en sí lo haya factorizado.
Entonces, como en este caso, abrimos dos grupos de paréntesis, repartimos el 6x en cada uno, es decir, que yo voy a tener acá. Si lo notamos, esto es 6x a la 2, ¿cierto? Sobre 6. Y luego acá, 5 por 6x. ¿Qué estoy intentando acá? Que me quede el 6x en todos los términos. Y pues acá ya no me quedaría con nada, me quedaría pues 24 sobre 6. Que es lo mismo que simplificarlo, entonces pongamos de una vez mejor el 4. Bueno, teniendo estos términos así, repartimos el 6x en cada uno. Esto ya lo hicimos. Cuadramos los signos y buscamos dos cantidades que multiplicadas nos den menos 24. Ah, bueno, esto tiene que... O sea, que sí es el 24 sextos. Lo que yo intento hacer acá es sumar todos los términos. Es decir, yo voy a tener dos paréntesis de esta manera. Y yo quiero sumarle a ellos menos 24. Entonces vamos a buscar dos cantidades que multiplicadas nos den menos 24 y sumadas que nos den 5. Entonces, dos cantidades. Si lo revisamos bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Digamos que voy a hacerlo por acá a un ladito. ¿Cierto? Yo tengo un sexto, ¿cierto? Saqué un sexto. Y este un sexto me está multiplicando. Voy a decir que este 6x es una z. Este un sexto me está multiplicando a z al cuadrado más 5z menos 24. Si nos fijamos, entonces ya este término es el trinomio de la forma anterior. ¿Lo notaron? Sí, pero uno cómo hace con esos 6 que se están dividiendo ahora. Vamos paso por paso, entonces, como yo ya llegué a que este término es un sexto de la factorización que me dé el polinomio, entonces yo lo factorizo y lo multiplico por el 6. Entonces, vamos a hacer la factorización. Entonces, por acá escribamos la factorización de x a la 2 más 5z a la 2. Vamos a hacer la z. Z a la 2 más 5z menos 24. Dijimos que abrimos dos paréntesis. Bueno, no hay necesidad de hacerlo abajo. Dijimos que abrimos dos paréntesis. En este caso sería z. El primer signo va a ser positivo. El segundo signo negativo porque es más por menos menos. Entonces ahora sí, dos valores que multiplicados me den menos 24, que es el último término, y sumados me den 5. 8 por menos 3. 8 por menos 3, entonces sí, a ver, 8 por 3, 24, y 8 le quito 3, 5, sí, perfecto. Entonces, ya tengo esta factorización. ¿Todos lo hicieron así rápido o tienen alguna duda? Ok, entonces, como yo ya tengo este polinomio factorizado, entonces yo me vengo y digo, x es 6, z es 6x, por lo tanto, entonces, en términos de z, en términos de x, esta factorización me va a quedar 6x más 8 y 6x menos 3. Luego yo digo que yo tengo todo multiplicado, todo esto multiplicado por un sexto. He llegado hasta ahí
y busco la manera de explicarlo aún más. Entonces, Profe, qué pena, se le escucha un poquito entrecortado. ya me escuchan bien. Me estoy moviendo acá un poquito para que me dé mejor el Wi-Fi. Señora. ¿Sí? Listo. Vamos a buscar la manera entonces de simplificarlo aún más. ¿Cuál creen ustedes que sería la manera de simplificar mucho más este término que tenemos acá? Porque la factorización lo que nos dice es que llegamos hasta ahí y de ahí en adelante es simplificación. Se podría, como ahí es 6 múltiplo de, 6 es múltiplo de 2 y de 3, podría dividirse entre eso, ¿no? Listo, como un factor común, ¿no? Ajá. Entonces, para el primer término, el factor común de ambos es, digamos, el 2 por el 8. Entonces sería 2 que multiplica a 3x más 4. ¿Cierto? Y en el segundo término sería 3. Entonces 3 que multiplica a 2x menos 1. Y ya todo esto sobre 6. Finalmente, entonces este sobre 6, pues lo podemos, o sea, se nos cancela porque 2 por 3 nos daría 6. Entonces la factorización nos dio 3x más 4 por 2x menos 1. Esto sería igual al término inicial, que es 6x a la 2 más 5x menos 4. Recuento de nuevo. Tenemos el trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. X a la n significa un término x cuadrado, x4, etcétera, par. Pero la diferencia ahora entonces es que tenemos un número que multiplica el primer término, que en este caso nos están diciendo que es 6. Lo que hacemos es multiplicar y dividir el trinomio por ese término. Entonces 6 dividido 6, ¿cierto? Por el trinomio que nos dio. Lo repartimos en cada uno de los términos. Entonces, pues 6 sobre 6 por 5x, 6 sobre 6 por 4. Y acá 6 al cuadrado, x a la 2 sobre 6. Al tenerlo de esta manera, buscamos que nos quede todo con un factor como, no es un factor común, pero buscamos que nos quede todo 6x, 6x, y la manera de simplificar es 24. Cuando ya tenemos este factor, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo sacamos como una expresión igual en todos los términos para poderlo factorizar del trinomio de la forma que ya habíamos estudiado. Entonces usamos esta z, que esta z fue 6x. Entonces nos quedó z cuadrado más 5x menos 24. Lo factorizamos con la forma que vimos anteriormente, que nos quedó z más 8, z menos 3. Luego volvimos otra vez al 6 menos x, 6 por x. Entonces tenemos este trinomio en forma de x, o sea, 6x más 8, 6x menos 3. Teniéndolo así, sacamos un factor común, que fue el 2 en este primer término. Nos queda 2 por 3, 6, y 2 por 4, 8. Y luego el factor común 3 en el segundo término. Entonces nos quedó 3 por 2, 6, menos 3 por 1. Y finalmente este 2 con el 3 pues se iba a cancelar con el divisor, y pues este fue nuestro resultado. ¿Tienen alguna duda?
Podríamos hacer como otro ejemplo, simplemente como para afianzar. Dame un momento, yo miro si tengo por acá otro ejemplo. Me tocaría inventármelo. Pero yo creería que mejor continuemos con el caso que sigue porque solamente puedo hasta las 4 y nos quedan 10 minutos. Bueno, estaba viendo yo por acá que yo les preparé las siguientes formas de factorización, que son los cúbicos, la suma y diferencia de cubos perfectos. Estos cubos, la diferencia es que ya no van a ser estos polinomios que tienen x cuadrados, etcétera, sino que son cúbicos, es decir, x a la 3. Pienso que deberíamos quedarnos mucho más tiempo en esos cúbicos porque a veces son un poquito más complejos, pero por cuestiones de tiempo, pues creo que no lo podemos abordar. Bueno, el siguiente ejemplo entonces va a ser 15x a la 4 menos 23x a la 2 más 4. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, profe. Entonces, para este ejemplo, bueno, volvamos. El término que debo sacar es el que está acompañando al x, al primer término. Entonces, esa es nuestra a, que en este caso va a ser 15, ¿cierto? Entonces, la a es 15. Es decir, que entonces yo voy a multiplicar y dividir todo el trinomio por 15. Entonces, 15 y 15. Que multiplica a 15, x a la 4, menos 23x a la 2, más 4. Ahora que busco que me queden todos los términos de esta manera, 6 de x, 6 de x. Entonces, básicamente aquí tengo 15 al cuadrado por x a la 4. Luego acá tengo 15 por 23x al cuadrado sobre 15 más 4 por 15 sobre 15. Luego, entonces, si lo notan, ahora este término nos va a quedar con un x cuadrado. Por lo tanto, entonces acá es lo mismo que yo tener 15, pongámoslo, el ejemplo anterior fue 6x al cuadrado. Entonces acá es lo mismo que tener 15x al cuadrado y este término al cuadrado sobre 15. Y menos 23 que nos multiplica a 15x cuadrado sobre 15 menos pues 4 por 15. ¿Cuánto es 4 por 15? 45, no sería 65. ¿Me confirman por 65? Y si lo anotamos ahora, entonces vuelvo y hago la factorización, pero ahora mi factorización, el z que yo estaba cogiendo va a ser 15x a la 2, que fue el término que me quedó exactamente igual acá. Profe, acá no es más 60. 60 sobre 15. 60, listo. 60. Eso es más. Sí, y ya lo escribí positivo. Entonces el término que yo voy a simplificar, vamos a sacarlo por acá. Una z que nos dio 15x a la 2 y el trinomio en términos de z va a ser z a la 2 menos 23z más 60. Y vamos a factorizarlo de la misma forma que lo habíamos hecho con el anterior. Dos paréntesis, inicialmente z, el primer signo que es menos, el segundo signo
sería más porque es la multiplicación. Y dos números que multiplicados me den 60 y que sumados me den menos 23. ¿Qué fue lo último que dijo? Quedó número multiplicado que es 60 y restado de 23. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Los paréntesis no quedan ambos con signo negativo? Hola, Profe, menos 20. ¿Aló? Profe, ¿no sería menos 3 y menos 20? hola chicos, se me había ido el wifi. Qué pena con ustedes. Sí, profe. Decíamos que era menos 3 y menos 20. Ah, sí, o sea, dos signos negativos, pero sí, eso estaba pensando yo, pero no sé por qué el ejemplo lo tengo con el más 4. Pero sí tiene sentido, entonces este término es negativo. Me imagino que lo habré escrito mal cuando lo puse. Es negativo. ¿O no? Ah, ¿qué? Ah, no, ya vi. Si es positivo, sino que cuando yo hago la multiplicación, este signo me da negativo. Sí, listo. Menos 3 y menos 20, no importa pues donde lo ponga porque ambos son negativos. Entonces ahora en términos de x, esto no sería en términos de x. Nos daría 15x al cuadrado menos 20 y 15x al cuadrado menos 3 y todo esto pues multiplicado por 1 sobre 15. Y de nuevo debemos buscar la forma de simplificarlo. 15 y 20. 5. 3 y 5. 3 por 5 15. Entonces 5 por 3 menos 4. Y luego por acá es 3, que sería 5. Todo esto sobre 15. Bueno, pero de nuevo el 15 se nos va a ir. Se nos cancela 5 por 3, 15 con 15. Finalmente, entonces el resultado dio 3x a la 2 menos 4 por 5x a la 2 menos 1. Muchachos, ¿tienen más dudas? ¿Les quedó claro ahora Yo sí? tengo una duda. Dime. Desde el principio, o sea, si yo tengo la fórmula, el 23 no lo podría cambiar desde el principio por menos 3 y por menos 20. Pues y ya luego de eso, pues sacaría el factor común de 3x a la 2 y pues seguiría la expresión normal. Pues la factorizaría. No se puede así. No te entendí, ¿me repites cómo lo harías? O sea, para en el Sí, o sea, principio. desde el principio sacar, pues o sea, poner menos 3 y menos 20. Y ya luego pues sacar el factor común de 15 y de 3x a la 2, que sería, pero yo creo que sería como 3x a la, sí, 3x a la 2 y entre paréntesis 3x a la 2 menos 1. No se puede así. O sea, sacándole factor común al 15. Primero sería como menos 3 por 20. No, menos 3 y menos 20. Y luego de eso sacarle factor común.
No se puede así. Pero ese factor común desde este primer polinomio. Sí, o sea, primero pues lo que te digo, que lo del menos 3 y menos 20 sería como el primer paso y ya luego de eso sacar factor común. Yo creo que, pues, como ella dice, sería muy difícil hacerlo, porque cuando nosotros sacamos el menos 3 y el menos 20, después de multiplicar 4 por 15, que era el 60, o sea, cuando multiplicábamos menos 3 y menos 20 nos daba 60. Y ese paso está mucho después de, pues, tocaba multiplicar el 4 por 15 para que nos diera 60. Pero lo que puedes hacer es intentarlo de la forma en la que piensas y ver si llegas al mismo resultado. Si llegas al mismo resultado, Sí, pues sino que es que no sé si obligatoriamente tengo que seguir estos pasos o pues, o si lo puedo hacer de otra forma. sí se pueden hacer de otras formas, pero respetando, por ejemplo, si sacas factor común, que todos los términos tengan factor común, que todos tengan bien el cuadrado. Ah, listo, Pues gracias. sí puedes hacer de otra forma, pero si lo aplicas bien los anteriores. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahora sí, continuemos. Recuerde llenar la asistencia, por favor, que ya creo que se las enviaron por el chat. Continuemos con ¿qué número sería? El sexto. Esto es suma y diferencia de cubos perfectos. Estos son de la forma, entonces tenemos para la suma, son de la forma a a la 3 más b a la 3, que la solución va a ser a b por y la resta Ok, entonces el trinomio es de esta manera. Se multiplica solamente por binomios, entonces estos binomios que yo estoy acá multiplicando, estos, si lo ven en ambas, la solución siempre tiene que tener el primer término al cuadrado, siempre debe ser positivo. Lo que cambian la suma y la resta básicamente son este signo y este signo de acá. Si uno es positivo, como en la suma, el otro es negativo. Y si es resta, entonces acá sería negativo y el del binomio sería positivo. Pues estas son las formas. Perdón, profe, ¿me podría repetir, por favor? Tenemos una diferencia de cubos perfectos, ¿cierto? Entonces esta es la forma de un cubo, o sea, a la 3 más b a la 3 y a la 3 menos b a la 3. En caso de suma, en caso de resta. La solución a ellos, pues ya está escrita obviamente, y es esta, que lo que tenemos que tener en cuenta es que para la suma, abro un paréntesis y escribo a más b. Y en el otro paréntesis sería un binomio, como ya lo vimos los anteriores, a cuadrado siempre positivo, este negativo porque es signo contrario a este primer signo que yo le puse. Por ejemplo,
como estoy en el caso de la suma, entonces esto es resta menos AB más B cuadrado. Luego en la resta, yo ya tengo entonces un signo negativo. El signo negativo lo conservo en este primer término, A menos B, y acá le cambio el signo, o sea, positivo. Esas son las formas. Se reconocen porque los coeficientes de los términos son números cúbicos perfectos, entonces un número con raíz cúbica exacta. Vamos a escribirlos acá. Coeficientes con raíz cúbica perfecta. Entonces, por ejemplo, el 1, el 8, el 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, hasta 1000, etcétera, ¿cierto? Y los exponentes de las letras pues son múltiplos del 3, entonces yo tengo A a la 3, B a la 3. Luego puedo tener 6, 9, 12, 15, etcétera, pero cúbicos, es decir, que es 3n. O sea, exponente 3n. De esta manera se conserva. ¿Cómo de que tiene raíz cúbica perfecta un número? Pues obviamente porque digamos que el 27 es 9 por 9 por 9, o 3 por 3 por 3, etc. Este pues sería 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Y así lo vamos sacando. Esto no se lo tienen que saber de memoria, obviamente, pero es mejor pues que sepan por lo menos los primeros números, 1, 8, 27, 64, etc. No sé si recuerdan una regla de esto, creo que es de los radicales, que nos dice que si yo tengo, por ejemplo, esta raíz, yo la puedo expresar como un exponente en división. Entonces esto nos va a servir mucho para nosotros saber cómo vamos a poner esta raíz cúbica perfecta. Pero bueno, pasemos ahora a los ejemplos. Este primer ejemplo es de una suma. Entonces yo tengo 27x a la 3 más 125y a la 9. Sé que es diferencia de cubos porque tengo x a la 3, x, y a la 9, que es un factor de 3. Y también sé que estos números pues tienen raíz cúbica perfecta, están en estas listas. Entonces, vuelvo y funciona. Como dice la solución, yo voy a poner A y B. Es decir, que esta A y esta B la voy a sacar sabiendo que si mi A cúbico es 27x a la 3, entonces mi A es sacarle raíz cúbica a el término, o sea, A cúbico. Es decir, que yo le saco raíz cúbica a 27x a la 3, que nos quedaría la raíz de 27, que es 3, pues raíz de 27 sería 3, y raíz cúbica de x a la 3, pues sería x. Y hacemos lo mismo con esto. Este sería a la 3, Pause un momento y repita lo último que se le está y a trabando. la 9. Bueno, vuelvo y les repito. Como en la diferencia de cubos, en la diferencia de cuadrados, cogíamos el primer término, ¿cierto? Que en este caso es a la 3, que nos dio 27x a la 3. Lo que yo necesito para poner la solución es saber cuál es mi A y cuál es mi B.
Entonces, el A va a ser sacarle raíz cúbica a ese A cúbico que teníamos. Entonces, raíz cúbica del término, que sería 3x. Continuamos con B. Ahí se escuchan mejor. Hola, ahí me están escuchando mejor. Sí, se escucha mejor. Listo. Entonces, ahora tengo que sacarle raíz cúbica al término b cúbico. Entonces, la raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de este exponente 9 es 3. ¿Por qué les decía que es importante esta propiedad de acá? Porque, por ejemplo, yo acá, pues básicamente tendría un y a la 9 tercios, que sería pues tener y a la 3. Sí, pues lo ponemos ahí de esta manera simplificado, mucho más sencillo, pues, aplicando esta regla de radicales. Bueno, ahora cuando yo sé cuál es mi A y cuál es mi B, entonces ahora sí puedo escribir todo el término. ¿Cómo nos quedaría todo el término? Quedaría entonces A más B, porque en este caso tenemos positivo. Entonces sería 3x más 5y al cubo. Y esto multiplicado por a al cubo. Entonces 3 al cuadrado, que es 9x a la 2, menos 3x multiplicado por 5y a la 3, que es b, más b al cuadrado. 5 al cuadrado y y al cuadrado. Ay, no es. Ahora pues la idea es simplificarlo al máximo. Este Profe, primer término. Hola. en el Y se le fue un 6, es un 3, ¿no? En el último. Es un, acá, mira, lo que tengo es 5y a la 3 al cuadrado. Entonces vamos a simplificar todo esto. Ajá. 3x más 5y a la 3. Entonces, 9x a la 2. Y este término me queda 3 por 5, 15. X y a la 3. Luego acá le sumo 5 al cuadrado, pues 25. Y este y, pues otra vez, propiedades de exponentes, sería el exponente 3 por 2, 6. Le voy a poner las propiedades por acá, que pues, y 3, todo esto al cubo, lo único que tener y 3 por 2. ¿Tienen alguna duda? Este sería entonces el resultado de esta primera suma de cubos perfectos. ¿Todo está claro? Sí, está bien. Listo, perfecto. Entonces, hagamos un ejemplo de una resta que pues básicamente lo que cambia son los signos, ¿cierto? Por acá. Otro ejemplo. 64 p a la 15 menos 343 t a la 6. Entonces, de nuevo, mi término a cúbico es 64p15. Por lo tanto, entonces mi a va a ser la raíz cúbica de 64 es 4. Y la raíz cúbica de 15 es 5. Pues 5 dividido 3, 15 dividido 3 daría 5, ¿cierto? Y luego b cúbico es 343
te da la 6, es decir, que la b va a ser la raíz cúbica de 343 es 7 y la raíz cúbica de 6 es 2. Tengo entonces acá mi A y mi B. Entonces escribo el término como lo habíamos dicho. Voy a traérmelo de acá para el ejemplo. Ay, ¿cómo lo pego? Habíamos dicho entonces A menos B. Entonces el resultado 4, P a la 5, menos B que es 7, P a la 2. Y esto multiplicado por A al cuadrado. Entonces 4, P a la 5 al cuadrado, más, porque ya estamos tomando entonces el signo contrario a la resta, 4P a la 5 por 7T al cuadrado, más el B al cuadrado, o sea, 7T a la 2 al cuadrado. Y simplificamos. El primer término queda igual, 4P a la 5 menos 7P a la 2. Y 4 al cuadrado, 16. P a la 10. Y esto le sumo 4 por 7, 28. P a la 5, T a la 2. Y aquí más 49, T a la 4. Y finalmente, entonces, esta sería mi respuesta. Estos cúbicos, pues es un poco más sencillo hacer su factorización porque solamente seguimos como las fórmulas que tienen y si usamos calculadora y nos acordamos de estas propiedades de las raíces, lo podemos hacer muy fácilmente.